Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Red Global, aquí por Bonita Radio, en internet. Y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde las Antípodas, desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos. Se me pegó la frisa un poco. Quiere decir que tengo esta voz de ultratumba que irá progresando a medida que calentemos. Pero nada, un saludo a nuestro invitado y a la audiencia. Está muy bien, está con los tiempos. Acá en Puerto Rico estamos pasando lo que nosotros le llamamos frío, que mucha gente en el mundo pues se ríe cuando escucha eso, pero cuando baja de 80 grados, pues aquí ya nos ponemos abrigos, chaquetas y demás, y también está lloviendo, así que combina eso con aire acondicionado y caemos casi en resfriado. Así que te entendemos. Y hoy hemos decidido tener con nosotros a Rafael Bernabe, quien no hay que presentarlo, pero nos gustaría obviamente ya presentarlo como oficialmente el candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido del Pueblo Trabajador. Bienvenido, Bernabe. Saludos a ti y a todos los radioyentes y las radioyentes. Y te tenemos, Bernabe, con nosotros, obviamente con toda la intención del mundo, ya que tuvieron este domingo la Asamblea Nacional, la Asamblea Grande General del Partido del Pueblo Trabajador. Y quisiéramos hablar, pues precisamente, comenzar, digamos, el programa de hablar sobre la Asamblea. Después te vamos a hacer unas preguntas al respecto. Claro. Pero un poco, comencemos por ahí. Fue la asamblea este fin de semana, ¿cómo estuvo esa asamblea? Y háblanos un poco de eso. Yo te voy a cortar para hacerte una pregunta en el camino, pero háblanos un poco de la asamblea. Bueno, la asamblea, sí, fue la asamblea, se llamó Asamblea Nacional. Es una asamblea que pueden participar todas las personas que están afiliadas al partido. No tengo el número exacto, pero yo creo que hubo alrededor de 300 personas, más o menos. Quizá un poquito más porque entran y salen y yo estaba sentado al frente y no podía ver muy bien. Pero es la más grande que hemos realizado, asamblea de este tipo en toda la historia del partido. Habíamos hecho una hace unos meses en Ponce, de la región de Ponce, que fue grandísima también, pero yo creo que esta fue más grande, aunque aquella quizá porque era solo de la zona de Ponce, pues era más grande en proporción a la gente que estaba convocada, porque los compañeros de Ponce están haciendo un trabajo muy bueno, pero ese es otro tema. La asamblea se convocó para discutir varios puntos. Uno era elegir el candidato a la gobernación, pues nos parecía que era importante ya escoger ese candidato y pues empezar a hacer campaña con bastante tiempo de anticipación, a diferencia de las elecciones pasadas que apenas tuvimos 3 meses y medio, 4 meses para hacer campaña. En segundo lugar, se quería abrir la discusión también sobre las candidaturas a comisionados residentes. Ahí se ha dado la situación muy positiva, a mi modo de ver, de que hay más de una persona que ha expresado su aspiración a ese puesto y que tienen todas las capacidades para asumir eso. Y lo que se decidió fue que en lugar de apresurar la selección de ese candidato en esta asamblea, se presentaran al partido, vamos a decir, para los que no lo conocieran, a estos posibles candidatos a ese puesto, que se dieran más reuniones y foros y actividades de aquí a noviembre, para que en el momento que vayamos a certificar a todos los otros candidatos que tenemos en el partido y que estamos escogiendo en este momento, y te digo algo ahorita sobre ese proceso de selección, pues entonces decidamos también quién va a ser el candidato a comisionado residente. Las dos personas son Pedro Resto, que es un compañero
ingeniero industrial, en la actualidad profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, pero que tiene bastante experiencia en la industria como ingeniero en diferentes fábricas y talleres importantes en Puerto Rico, mucho conocimiento del tema de la manufactura y temas parecidos. El otro es el compañero Manuel Almeida, que tú lo conoces, que ha estado en este programa, que es un profesor de política y filosofía y que trabaja, entre otras muchas cosas, el tema de la democracia y la participación y cómo crear formas de democracia más participativa. Las dos son temas que son fundamentales para el PPT, el desarrollo económico, el desarrollo industrial, el desarrollo material del país y la ampliación y profundización de la democracia. Además también se discutió en esa asamblea un tema táctico estratégico interesante, que es la decisión de si el partido va a nominar a los puestos por acumulación. Como ustedes saben, en Puerto Rico se eligen legisladores por distrito, ¿verdad? Senadores y representantes por distrito, pero también se eligen los que conocemos como senadores y representantes por acumulación, es decir, que se eligen con el voto de la gente de todo el país, no solamente de un distrito. Y los partidos normalmente, los partidos grandes, nominan hasta 6 candidatos para esos puestos, con el objetivo de elegir la mayor cantidad de candidatos posible. Lo distribuyen, cuando uno vota por el primero que está en la lista. Ellos rotan las personas que están primero en la lista alrededor de la isla, cosa de que sus candidatos reciban votos en diferentes puntos de la isla. Los partidos minoritarios, históricamente, como el PIB y nosotros en las elecciones pasadas, nominan un solo candidato por acumulación en vez de 6, con el objetivo de que ese único candidato coja más votos en toda la isla y tenga mayor posibilidad de salir electo. Así que, por ejemplo, María de Lourdes Santiago, que fue electa en las pasadas elecciones, ¿verdad? Y otros candidatos del PIB que han salido electos, pues se eligen por ese mecanismo. Claro, tiene sus ventajas y desventajas. Muchos compañeros planteaban que era mejor reconocer que había pocas probabilidades de elegir un legislador por acumulación en este momento, y que era importante tener la mayor cantidad de candidatos posibles por acumulación para que hubiese más voces, ¿verdad? Y se pudiese hacer más diverso en la cantidad de candidatos que tenemos. Otros compañeros planteaban que no, que había que insistir en buscar la posibilidad de elegir candidatos por acumulación y que era más sabio tener 1 y 1, ¿verdad? Como ha sido en el pasado. Así que hubo una discusión sobre ese tema y se decidió que iba a ser 1 y 1. Se decidió mantener la estrategia existente. Fue una decisión bastante abierta, aunque debo decir que yo estaba en la minoría porque yo estaba a favor de que fuesen más de 1, pero es una buena demostración, ¿verdad? A veces la gente dice el partido de Bernabe, ¿verdad? O cuenta como si yo fuese el dueño del partido, si el partido se hiciera lo que yo digo, pero aquí es un buen ejemplo de que lo que yo planteaba, que era lo que me parecía más apropiado, no prevaleció, y prevaleció la posición de que fuese 1 y 1. Y además debía haber dicho, ¿verdad?, al principio, que la decisión de elegir el candidato a la gobernación pues recayó en mí. Se decidió que yo fuese candidato a la gobernación, así que he tenido que asumir esa tarea. Así que de ahí salimos de esa asamblea, como te dije, para cumplir entre ahora y el 30 de diciembre. Tenemos una agenda muy, muy apretada, porque para esa fecha tenemos que ya haber sometido todos los nombres y haber oficializado, vamos a decir, en la Comisión Estatal de Elecciones, todas las candidaturas, todas las personas que van a ser candidatos a diferentes puestos, sea legislador municipal, alcalde, legisladores por distrito, legisladores por acumulación, comisionado residente y gobernador. Y eso es una especie de carrera contra el tiempo. Es una de las desventajas que tenemos de que se haya logrado atrasar lo más posible nuestra inscripción, porque ahora pues tenemos poco tiempo para cumplir esas tareas, aunque tenemos más tiempo del que tuvimos la vez pasada, aún así. Y nosotros tenemos como objetivo presentar la cantidad mayor posible de legisladores por distrito, tanto al Senado como la Cámara, porque una de las críticas que se le hizo al PPT, en parte correctamente, en las pasadas elecciones, era que no tenía
una cantidad muy grande de candidatos a la legislatura y la gente planteaba, bueno, si yo voto por el PPT, ¿cómo va a poder gobernar el PPT si no tiene una legislatura con la cual legislar su candidato a la gobernación en caso de que saliera electo? Y queremos subsanar esa laguna que había en nuestra propuesta del año 2012 con la mayor cantidad posible de candidatos. Y claro, eso hay que balancearlo con el hecho de que no podemos ponerle candidato al primero que entra por la puerta y dice yo quiero ser candidato. Entonces, tenemos que ser selectivos, claro, pero a la misma vez buscar una cantidad considerable de personas y tenemos poco tiempo. Así que estamos muy entusiasmados, pero muy atareados en ese trabajo que se combina pues con todas las otras tareas que tenemos que realizar. Bernabé, dentro de eso, yo sé que te va a llegar una información. No. Te iba a decir otra cosa. El otro elemento que se trató en la asamblea es el tema de la elección de un nuevo comité ejecutivo del partido. Nuestro partido lo dirige un organismo que se llama el Comité Central. Y el Comité Central tiene dos componentes. Uno es el Comité Ejecutivo, que son las personas electas por la Asamblea al Comité Central, que son 15, y el resto son representantes a los que tienen derecho los comités regionales del partido. Es decir, el Comité de Ponce, por ejemplo, el Comité de Mayagüez, Caguas, Carolina, etcétera. Cada uno de esos puede tener un representante en el Comité Central. Probablemente ahora que van a ir aumentando mucho la cantidad de comités, quizás eso tenga que variarse un poco, porque no podemos tener un comité central de 80 personas, ¿verdad? Porque es un poco inmanejable. Pero por ahora es así. Así que el comité central nuestro en la actualidad son más o menos alrededor de 25 o 26 personas, 15 de los cuales se eligen en asamblea y los otros vienen de diferentes regiones. Ese comité central se reúne más o menos una vez al mes para atender todos los asuntos del partido. Ok. Me interesa que hablemos sobre la horizontalidad y la inclusividad o inclusión del partido y de la estructura de partido. Okay. En las generaciones, digamos, más recientes, incluso la mía, yo me encuentro casi en ese intermedio de la estructura de partido tradicional y la crítica precisamente a toda una estructura que se tiende a ver como vertical, poco democrática, poco horizontal y participativa. Y obviamente vemos que movimientos sociales ya que llevan décadas haciendo crítica y desarrollando nuevos discursos de democracia participativa, democracia radical, abogan por y han hecho unas críticas muy fuertes a las estructuras tradicionales de partido. Uno piensa o le gustaría pensar que el PPT es distinto en esto, que sí es un partido político, pero que es un partido distinto. Ahora bien, cuando uno escucha, por ejemplo, Comité Central, pues las ideas que le vienen a la mente a uno es, olvídate, centralismo democrático, ¿no? Esto es de arriba para abajo, no hay mucha participación, esto de Comité Central, esos términos pues pueden asustar. Y también me gusta y me gustaría traer a colación una crítica que se presentó horas después de la asamblea, de que precisamente esos 15 nuevas personas, nuevos integrantes en el Comité Central, los 15 que son elegidos en asamblea, son por una amplia mayoría hombres blancos y bueno, no sé su extracción de clase porque la verdad es que tampoco tengo esos detalles, pero digamos sí hubo unas críticas en las redes sociales hablando de unas críticas dentro de los debates que podríamos llamar de la izquierda, etcétera, de que bueno, esto es el Partido del Pueblo Trabajador, pero tenemos a una gran mayoría de hombres blancos, hay muy pocas mujeres, ¿dónde están las mujeres aquí? Y un poco pues nos gustaría que nos hablaras de eso y cómo tú ves la relación de horizontalidad, participación, inclusividad dentro de lo que representa el Partido del Pueblo Trabajador. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Okay.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. ¿No? Y regresamos a Puerto Crítico y estamos hoy con Rafael Bernabe, hablando sobre nuestra situación política y en estos momentos, obviamente, el trabajo del Partido del Pueblo Trabajador y en el contexto político que estamos viviendo. Entonces hay una pregunta en el aire. Sí, bueno, mira, varios elementos que tú señalas. Primero, con respecto a la elección del comité ejecutivo, yo estaría de acuerdo con el señalamiento de que hay una baja representación de las mujeres y que es algo que hay que trabajar. En la papeleta para la elección, es decir, los candidatos a los 15 puestos que estaban en juego, había creo que 31 o 33 candidatos y había una buena cantidad de mujeres como candidatas. Y de hecho yo voté, tengo que decirlo, por algunas de ellas, no salieron electas porque de nuevo yo no soy el que designo, ¿verdad? Uh-huh. No es porque yo diga tienen que haber más mujeres, entonces la Asamblea elige más mujeres. Desgraciadamente el PPT, sin duda, y nosotros lo reconocemos, tenemos una asamblea de 300, 400 personas y esas 300, 400 personas estamos probablemente igual de marcados que el resto de la sociedad puertorriqueña por muchos prejuicios, muchas prácticas, muchas rémoras que llevamos y desgraciadamente eso se refleja a veces en las elecciones en que no se eligen la cantidad de personas, por ejemplo, mujeres que debieran elegirse. Sí me parece que en el nuevo comité ejecutivo que se eligió hay 6 o 7 personas que son nuevas, que no estaban antes en el comité ejecutivo, es decir, no se renueva automáticamente, no se perpetúa el liderato que ya estaba allí. Y también, esto a veces es un poco difícil de definir, ¿verdad? Pero si tú dices más o menos de 30 años, que es gente joven, alrededor de 6 o 7 de nuevo de esos candidatos, de esas personas electas, son gente joven, bastante joven algunos de ellos. Nosotros, en la medida en que está bajo el control del Comité Central, por ejemplo, de otros organismos, hacemos un esfuerzo por la mayor inclusividad posible de diferentes sectores. Yo te doy un ejemplo del proceso electoral pasado. En el proceso electoral pasado nosotros tuvimos 2 candidatos por acumulación, uno a la Cámara y uno al Senado, los 2 eran mujeres. Uh-huh. Nuestra comisionada electoral era una mujer. La presidenta del partido es una mujer. Si tú sumas esos 3 más, esos 4 más los 2 candidatos a la gobernación, de 6 puestos así, quizás los 6 puestos más destacados del partido, 4 son ocupados por mujeres. No quiere decir que eso represente la realidad de todas las estructuras del partido. Yo creo que en el PPT, como en toda la sociedad puertorriqueña, hay que ver cómo se potencia la presencia de las mujeres en el debate y en la discusión y en la dirección política. En cuanto a la estructura del partido, el PPT es un partido que yo te diría que tiene hay varias cosas que se pueden mencionar de lo que tú dijiste. Primero es que yo creo que sin proponérnoslo, nosotros tenemos una filosofía de llamar las cosas por su nombre sin miedo a provocar un debate y evitando la idea de que cambiándole el nombre a las cosas cambiamos la realidad. A lo que yo me refiero es esto. Un comité central para mí es un comité que
un grupo estudiantil, por más horizontal que sea, déjame plantearlo de esta manera, en la Universidad de Puerto Rico, que está dirigiendo determinado proceso o determinada lucha, no puede, por más que quiera, estar en asamblea permanente. No puede hacer una asamblea a todas las horas, a todo momento. Y en los periodos en que no está reunido en asamblea, tiene que, para poder funcionar, designar un grupo de gente que en ausencia de la asamblea va a coordinar los trabajos, va a reaccionar a situaciones que se den, va a tomar iniciativas, va a hablar a nombre del grupo, etcétera. Y eso es para mí un comité central. Tú puedes ponerle el nombre comité coordinador, comité ejecutivo, grupo de trabajo, plenario electo, consejo estudiantil. El nombre realmente no importa. Es un comité que va a coordinar en ausencia de la asamblea una serie de trabajo y al cual tú le das ciertos poderes, ciertos derechos para que actúe. Y se supone que actúe dentro de unos marcos que ha establecido la asamblea. Eso es inevitable. En cualquier sindicato, en cualquier cooperativa, en cualquier grupo comunitario que tenga más de 20 personas o de 10 personas o de 100 personas, va a necesitar esa estructura. Y ese tipo de estructura es necesaria y ese tipo de estructura también hay que estar consciente, tiene peligros. Porque una vez tú tienes un comité que tú has electo y que le has dado unos poderes, existe la posibilidad, no la inevitabilidad, claro. Existe la posibilidad de que ese comité empiece a adjudicarse poderes que no tiene, empiece a tomar decisiones sin consultar a los que supuestamente representa, empiece a auto-otorgarse privilegios materiales, ¿verdad? Si hay un presupuesto que está manejando. Si todos esos peligros existen y tú tienes que tener una salvaguarda para que esos comités de delegados, esos comités centrales, esos comités ejecutivos, esos grupos coordinadores no se burocraticen, que es como yo llamaría ese proceso. Pero no puedes simplemente decir, bueno, como existe el peligro de que esto se burocratice, pues entonces vamos a no tener organismos coordinadores, porque entonces te reduces a las formas más elementales de organización que no son prácticas. Tú no puedes tener una organización nacional en Puerto Rico, y Puerto Rico es un país relativamente pequeño comparado con otros países, que pretenda coordinar esfuerzos en todo Puerto Rico sin tener algún tipo de organismo central, porque es central, y que coordine los trabajos. Así que, como tú dices, tenemos un comité central que, por ejemplo, la Asamblea decidió una serie de cosas el otro día y ahora eso hay que asegurarse que se pone en práctica. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, pues hay un comité central que tiene la responsabilidad de que eso se haga. Y creemos que tenemos una estructura que es muy flexible, que es muy participativa, porque en muchos casos, por ejemplo, el comité central se reúne y va a tomar una decisión y cuando hay tiempo, que muchas veces ocurre, se plantea, bueno, antes de tomar nosotros esta decisión en el comité central, como aquí hay representantes de todos los comités regionales, esos representantes vayan a sus comités regionales y planteen allí el problema, discutan allí y tráiganos, ¿verdad?, qué es lo que piensa cada comité sobre este tema, para nosotros tomar en cuenta la determinación que vamos a hacer. Así que tratamos de que sea lo más democrático posible y que sea lo más participativo posible, entendiendo también que es legítimo que los comités y los portavoces tomen decisiones en el día a día que no pueden necesariamente consultarlas todas con el partido, pero que van a estar bajo evaluación del partido, ¿verdad? A mí a veces me llaman por teléfono y me preguntan la opinión sobre un tema que realmente no lo hemos discutido. Y a veces yo tengo pues que, a la luz de lo que yo sé es la posición del partido, a la luz de lo que es la posición del partido sobre temas relacionados, elaborar una perspectiva. Y si meto la pata, ¿verdad?, y me voy por un camino que no es lo que el partido ha determinado, pues el comité central, en este caso, cuando se reúna el mes que viene, dirán, mira, aquí, ¿verdad?, este planteamiento que tú hiciste nos parece que es no es correcto y no es la manera de atender esta situación. Pero ciertamente nosotros somos un partido porque creemos que los partidos son necesarios. A veces ha habido unas posiciones de algunos sectores que plantean no hacen falta los partidos. Nosotros nos parece que hace falta tener un programa para enfrentar los problemas que tiene el país, ¿verdad? Los problemas de Puerto Rico no son problemas aislados. El problema de la vivienda
está relacionado con el problema del uso de terreno. El problema del uso de terreno el problema de la vivienda está relacionado con el problema de la transportación, el sistema de transportación. La transportación está relacionada con el uso de terreno, el uso de terreno está relacionado con la agricultura está relacionada con la política económica, la generación de basura se relaciona, o sea, nosotros necesitamos una propuesta que incluya el elemento ambiental, el elemento energético, el elemento de la transportación, el elemento de la vivienda, todos los aspectos que tienen que ver con nuestra crisis social y material. Y eso es un programa. Cuando tú tienes un conjunto de propuestas que están todas interconectadas, eso es un programa político, un programa económico, un programa social. Y una vez tú tienes ese programa, tú tienes que movilizar a la gente, organizar a mucha gente para impulsar ese programa. Y cuando tú tienes un grupo de gente impulsando un programa, eso es un partido político. Lo puedes llamar como tú quieras, lo puedes llamar movimiento, coalición, agrupamiento, lo puedes llamar Podemos, lo puedes llamar como el nombre que tú quieras ponerle. Es un partido, es un grupo de gente que ha adoptado un programa y lo quiere impulsar para que se convierta en programa de gobierno. Eso es un partido político. Y nosotros creemos que en ese sentido hacen falta nuevos partidos políticos. La posición no debe ser, bueno, como no nos gustan los partidos dominantes, pues vamos a tener simplemente candidaturas independientes. Yo respeto a las personas que tienen esa posición, pero difiero. Me parece que si los candidatos independientes van a ser efectivos, van a tener que colaborar con otros candidatos independientes y ponerse de acuerdo. Bueno, nosotros somos candidatos independientes, vamos a ponernos de acuerdo para impulsar estas ideas en común. Y entonces ya tú tienes ahí el embrión de un partido. Somos candidatos y tenemos un mismo programa y lo vamos a impulsar conjuntamente. Le vamos a decir a los electores que voten por Juanqui y voten por Bernabe porque ellos tienen este programa y cuando nos salgamos electos vamos a colaborar tú y yo para impulsar esto. Pues eso es un partido. Si es un partido, vamos a llamarlo por su nombre. No nos compliquemos la existencia. Es un partido político y tiene que ser un partido distinto a los otros, definitivamente. Pero es un partido. Y en parte estamos rescatando el buen concepto de lo que debiera ser un partido político que, como te dije, es un programa y un grupo de gente organizada para impulsar ese programa. Y yo en ese sentido creo que Puerto Rico necesita nuevos partidos políticos. Si no nos gustan los que están, hacen falta nuevos. No simplemente renunciar a esa estructura que en el mundo moderno es un mecanismo indispensable, entre otros, no es el único, para lograr el cambio político y el cambio social. Miguel. Sí, Bernabe, tengo varias preguntas que hacerte, un poco en reacción pues a lo que ha cambiado de estos últimos años en que te hemos tenido en el programa. La última vez que te tuvimos acá, pues estabas enfrentando todos los obstáculos pues de la Comisión Estatal de Elecciones en manos de partidos dominantes que no querían que regresaran ustedes a la conversación. Superaste eso. Quisiera saber cómo se dio ese proceso, si fue a fuerza de mollero, que los tribunales decidieron a favor tuyo, o si hubo unas negociaciones o algo allá adentro. ¿Cómo es que de momento ahora tienes el espacio que te estaban negando en un momento dado, aunque lograron su cometido de atrasarte? Esa es una pregunta. La segunda es, dada la presencia de nuevas candidaturas, incluyendo la de esta chica Lúgaro, y el tipo de atracción que está ejerciendo sobre un pool de votantes que sería principalmente, uno pensaría, sería de donde ustedes podrían crecer como colectividad, o sea, personas que se identifican con una causa progresista, aunque sea de la boca para afuera. ¿Cómo afecta, digamos, la presencia de esta este nuevo monstruo mediático publicitario dentro pues de un partido como ustedes que siempre se ha definido pues digamos dentro de un ámbito de honestidad intelectual, no de manipulación publicitaria y demás? Y mi tercera pregunta vinculada a esa, ¿ha cambiado la posición de ustedes con relación al estatus ahora que estamos en medio de una crisis de naturaleza fiscal estructural que parecería estar demasiado ligada a la condición del estatus, aparte de todas las otras razones que tienen que ver seguro pues con una macroeconomía que nos controla desde afuera? O sea, son tres preguntas, están relacionadas, pero es que quiero un poco que nuestra audiencia vea la evolución del pensamiento de ustedes, o sea, dónde sigue siendo el mismo PPT y dónde es un partido que también evoluciona y se adapta a distintas condiciones. Con esas tres preguntas vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Los clásicos del drama radial reviven en este espacio que estimula el pensamiento visual.
les ofrecemos memorables historias inmortalizadas desde el sonido. I came when the first Mrs. De Winter was a bride. By a sad voice, the noble Fortunato. Edgar Allan Poe, Orson Welles, Alfred Hitchcock son algunos de los autores que escucharemos en octubre. Fonodrama, martes a las 8 de la noche por Bonita Radio. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespierre y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió del closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Lunes a las 7 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Rafael Bernabe. Hay 3 preguntas. 3 preguntas, sí, vamos a eso. Primero que nada, el proceso de inscripción del PPT, como hemos señalado muchas veces, ha sido una verdadera batalla en todo el sentido. Nosotros, para contar la historia muy rápidamente, nosotros empezamos el proceso de inscripción justo después de las elecciones del 2012, porque queríamos precisamente terminarlo tempranamente para poder dedicarnos al trabajo político que queremos hacer. Y esperábamos poder hacerlo así porque había un apoyo muy grande en la calle a la inscripción del PPT, que eso lo comprobamos a través de todo el proceso, es decir, la mayoría de las personas, yo te diría fácilmente el 80% de las personas a que uno le solicitaba el endoso para inscribir el PPT, nos daban el endoso, la mayoría de ellos con mucho gusto y con mucho apoyo y con mucho reconocimiento, a pesar de que no habían votado por nosotros, a pesar de que ni siquiera decían que iban a votar por nosotros, pero señalando que sí, que nosotros habíamos hecho una campaña muy interesante, muy buena, que era importante que continuáramos y nos daban el endoso. El problema es que cuando llevamos esos endosos a la Comisión Estatal de Elecciones, normalmente los endosos, uno encuentra una tasa de rechazo de alrededor de 15%, alrededor de 15%, ¿verdad? Las inscripciones históricas nuestras, del MUS, del PIP, del PPR, de otros partidos en el pasado, alrededor de 15% de los endosos que uno somete, por alguna razón u otra, se descartan, 15%, más o menos. Nosotros descubrimos que nos estaban rechazando primero 20%, después 30%, después 40%, después 50%. Llegaron a rechazar en algunas entregas que hicimos de varios cientos de endosos hasta el 80%. Es decir, tú sometías 1000 endosos y te aprobaban 200, 800 estaban rechazados. Una cosa verdaderamente terrible. Y que era evidentemente producto del fraude, porque la única manera que tú explicas el nivel de ese rechazo y el hecho de que va aumentando gradualmente a lo largo de la semana es que hay una mano consciente que está diciendo a este partido hay que ir aumentándole la tasa de rechazo para que no se inscriba. Eso nos obligó a ir al tribunal para señalar que aquí estaba ocurriendo un proceso de fraude, también lo denunciamos públicamente. Y eso conllevó un pleito que duró 1 año y medio, se tardó muchísimo, y el juez al fin y al cabo determinó que efectivamente el proceso de evaluación de los endosos no estaba regido por ningún reglamento, ningún criterio, ninguna guía, ninguna orientación, ningún criterio objetivo, y que estaba abierto, por lo tanto, a la arbitrariedad y la caprichosidad, creo que fue el término que él utilizó. Él mandó que entonces se preparase un reglamento para atender esta situación y que los endosos que nosotros habíamos sometido y que habían sido rechazados, que eran alrededor de 22,000 endosos, se volviesen a evaluar a la luz de ese nuevo reglamento. Ese procedimiento se hizo. Y como resultado de esa reevaluación de los 22,000 endosos, ahora se validaron alrededor de la mitad, como 11,400 creo. Ellos admitieron que los habían rechazado inicialmente y que ahora reconocían que eran válidos, que todos eran válidos, porque, sí. Pero por lo menos reconocieron que
esa mitad de los que habían rechazado eran válidos. Eso, añadido a los que nosotros continuamos recogiendo en lo que ese proceso se daba, pues pudimos alcanzar la cifra de los 55.910, que son los que hacen falta para inscribir un partido en la actualidad. En la realidad nosotros recogimos, a pesar de que la ley dice que hacen falta 55.000, en la realidad recogimos más de 70.000, dado toda esta situación que te señalé. Así que fue una victoria lograr la inscripción del partido, pero reconocemos que nuestros enemigos, porque es la única palabra que puedo usar, se salieron con la suya en términos de atrasar de manera considerable nuestra inscripción. Debimos haber estado inscritos hace un año por lo menos. Nos han robado un año de trabajo político, un año de trabajo organizativo, un año de recursos en la Comisión Estatal de Elecciones que de otro modo hubiésemos tenido. Y nos han obligado pues a hacer muchas cosas de nuevo, un poco a la carrera, no con el tiempo que quisiéramos haber tenido. Pero aún así, estamos empezando nuestra campaña un año antes de las elecciones. Estamos partiendo de lo que ya habíamos construido del pasado proceso electoral. Así que a pesar de todos esos obstáculos, estamos optimistas de que estamos bien colocados para superar lo que hicimos en las elecciones pasadas, porque estamos, a pesar de esos obstáculos, en mejor situación. En cuanto al debate sobre las candidaturas independientes y la candidatura de la licenciada Lúgaro, yo no he entrado en mucho debate sobre esa situación porque yo he seguido, por lo menos por ahora, la política, ¿verdad? En la medida que no ha habido debate en contra de nosotros tampoco, de que el problema de Puerto Rico es fundamentalmente los dos partidos gobernantes en Puerto Rico. No creo que debamos emplear mucho tiempo en debatir con el PIB, por ejemplo, o otros candidatos que no son los que han gobernado Puerto Rico y los que son, vamos a decir, responsables o corresponsables de la situación en que nosotros estamos. Sí, yo he señalado varias cosas. Una es que yo entiendo y veo como, a cierto nivel, veo como algo positivo, tengo que verlo así, el hecho de que surjan candidaturas independientes, porque es otro síntoma de que se está buscando en diferentes sectores, y la simpatía que levantan, se está buscando en diferentes sectores del país alternativas a lo que existe. El PPT es un intento de crear una nueva alternativa. Yo no puedo quejarme, por tanto, de que otra gente también diga, caramba, hay que hacer nuevas alternativas. ¿Verdad? No puedo decirle, el PPT es la única posible nueva alternativa. No podemos hacer eso. Sí, hay un debate que yo creo que es importante tener, que no es un debate en términos personales, de personalidades, sino en términos de concepción política. Yo creo que las candidaturas independientes, yo las respeto a las personas y la motivación que las provoca, pero me parece que no es la alternativa para el país. Nosotros necesitamos, para enfrentar los problemas de Puerto Rico, soluciones colectivas. Necesitamos un equipo muy grande de personas, necesitamos mucha gente que se organice. La noción de que un candidato independiente a la gobernación o el puesto que sea, un candidato aislado, un candidato individual, va a de alguna manera venir a rescatar el país o arreglar el país, él o ella solos, me parece que es una perspectiva que no es realista, ¿verdad? Me parece que en algunos casos hay una concepción todavía como un poco mesiánica, un poco caudillista, ¿verdad? De que aquí vengo yo y voy a enderezar las cosas. Yo respeto la intención, pero Puerto Rico es un país demasiado complicado para que pueda haber un individuo que diga, yo voy a solucionar los problemas del país si ustedes me lo permiten. Yo creo que hace falta crear un equipo muy grande. Y yo creo que incluso, como te decía, incluso los candidatos independientes, y al caso de la gobernación es un ejemplo quizá el más grande, pero todos van a tener, si van a funcionar bien, un candidato independiente va a necesitar un equipo. Realmente no es un candidato solo, va a tener un equipo, va a tener un comité, va a tener personas que le hacen trabajo en toda la isla. Es decir, va a haber realmente, aunque no dice el nombre, un partido. Lo único que tiene, carece de los elementos que puede tener un partido que lo hacen precisamente una estructura democrática. Porque cuando tú tienes una estructura de ese tipo, que no es un partido, que está construida alrededor de una personalidad, pues entonces la estructura es la personalidad.
el que decide es la personalidad, ¿verdad? Es una especie de estructura con todas las desventajas del partido, sin ninguna de las ventajas, ¿verdad? En el caso mío, como te dije, yo soy candidato. El dueño es el que manda. Exacto. En el caso del PPT, yo te digo que yo no puedo, yo soy candidato a la gobernación, soy miembro del comité central, pero yo no puedo designar a nadie, a ningún puesto. Yo no puedo decir, este va a ser el jefe del comité aquel, este va a ser el que va a dirigir esto, no puedo. O sea, ni siquiera el jefe de campaña mío lo puedo decidir yo, eso lo va a decidir el comité central. Yo puedo sugerir, como miembro que soy del comité central. Y de igual manera yo no puedo despedir a nadie. Es decir, pues no, hay que cambiar el comisionado electoral, porque no me gusta, hay que cambiar el administrador del local, hay que cambiar, ¿verdad? Todo eso es parte de una estructura que debe funcionar democráticamente y a la cual yo estoy subordinado como cualquier otro miembro del partido. Cuando tú tienes unas candidaturas independientes, me parece a mí que se prestan precisamente para no tener ese funcionamiento, para un funcionamiento más, irónicamente, a pesar de que parecen muy innovadoras, pueden caer en la más tradicional y más antigua de las formas de organización, que es la del caudillo, ¿verdad? Aquí está el jefe y todos agrupados alrededor de esa personalidad. Pero yo insisto que más allá de eso, lo importante es, me parece a mí, reconocer que hace falta un equipo. Nosotros necesitamos un equipo, necesitamos ingenieros, necesitamos planificadores, necesitamos trabajadores de base, necesitamos activistas ambientales, necesitamos todo un equipo de gente para construir un programa y para impulsar un programa. Y me parece a mí que la manera de hacer eso es crear un partido nuevo, que funcione de manera distinta. Y por eso yo insisto que el espíritu de las candidaturas independientes es algo que yo admiro mucho. Es un deseo de cambiar, es un deseo de hacer algo distinto, es un deseo de romper con las estructuras de partidos tradicionales. Pero si esas candidaturas independientes no se van a quedar anuladas, van a tener que unirse con otras, van a tener que tener un programa común, van a tener que trabajar conjuntamente y eso te lleva, como te dije, al concepto de que hace falta un partido nuevo y un partido distinto. Yo creo que en ese sentido la propuesta del PPT es más viable y más realista que la propuesta que pueda tener cualquier candidato independiente, con todo el respeto que yo pueda tener a sus intenciones. Y pues ese debate se tendrá que dar si la licenciada Lúgaro se inscribe, porque ella tiene, ¿verdad?, que pasar por el proceso ella aspira a ser candidata, todavía no está inscrita. Si ella logra la inscripción, pues estaremos debatiendo, supongo yo, esos temas en el proceso electoral. Así que ese sería mi comentario inicial con respecto a eso. Con respecto al estatus, no sé si quiero coger una que falta para eso. Sí, ok, muy bien. Con respecto al estatus, como tú señalas, nuestra posición fundamental no ha variado porque no hemos tenido, vamos a decir, una discusión oficial sobre este tema. Ahora estamos en proceso de una de las cosas que tenemos que avanzar, sobre todo una vez acabemos este proceso inmediato y urgente de la erradicación de las candidaturas, porque la ley nos obliga, es la actualización del programa del PPT. Ahí probablemente van a haber algunas enmiendas, algunos cambios a todos los capítulos de ese programa, incluyendo el que se refiere al tema del estatus. Me parece que probablemente va a haber probablemente, porque te digo, como yo no, eso lo decide la Asamblea, ¿verdad? Me parece, por los planteamientos que hemos estado haciendo públicamente, por intervenciones que hemos hecho, que quizás se va a acentuar un poco la crítica que ya está en el documento, pero se va a acentuar un poco más la crítica a las deficiencias del estatus actual de Puerto Rico y la necesidad de buscar algún tipo de cambio, ¿verdad? Con cierta urgencia a esa situación. Me parece que va a ir por ese camino. Creo que va a haber una discusión sobre el tema del mecanismo, ¿verdad? Nosotros no estamos... el programa actual no necesariamente apoya ningún mecanismo, menciona la Asamblea Constitucional de Estatus, pero no necesariamente adopta ese mecanismo que muchos sectores han ido adoptando. Creo que eso va a haber que discutirlo con cuidado. Hay 4 proyectos de Asamblea Constitucional de Estatus en la legislatura, ¿verdad? Que a veces la gente olvida la complejidad del tema. Decimos, apoyamos esto, pero ¿cuál de ellos, verdad? Hay un proyecto del PIB, hay un proyecto del Colegio de Abogados, hay 2 proyectos sometidos por legisladores del Partido Popular. Habría que examinar todo eso y discutirlo.
En la práctica ha estado ocurriendo algo que corresponde a lo que nosotros hemos señalado siempre, que es la posición del PPT, que es ir asumiendo posiciones que inevitablemente tienen que ver con el estatus a la luz de situaciones concretas que se van dando. Te doy un ejemplo específico. Hace pocas semanas o hace una semana se hizo público el plan o una serie de propuestas del Departamento del Tesoro con respecto a la crisis de Puerto Rico que todo el mundo ha estado discutiendo. Nosotros hemos reaccionado evidentemente a ese plan, y uno de los aspectos de nuestras reacciones ha sido señalar que ese plan incluye o incluiría la creación de, aunque no se le da ese nombre, de una especie de Junta Federal de Supervisión sobre la situación fiscal de Puerto Rico. Y nosotros ellos no lo llaman así, lo llaman como una autoridad supervisora, no me acuerdo ahora el término que utilizan, pero no utilizan el término junta, pero eso es lo que es. Y nosotros hemos señalado nuestra preocupación con eso, ¿verdad? Porque aquí se estaría creando otra instancia federal que tendría una injerencia directa sobre la situación de Puerto Rico, sin que nosotros tengamos participación directa y que sea ni indirecta en la composición de ese organismo y en las decisiones de ese organismo. Entonces, nosotros creemos que cualquier cambio político que se dé en Puerto Rico tiene que ir en la dirección opuesta, en la dirección de que nosotros ya son muchos los elementos, ¿verdad? Que se deciden sin nuestra participación. Y lo que debe irse haciendo es reduciendo eso, ¿verdad? Que los puertorriqueños tengamos mayor participación en las decisiones que nos afectan y no menos. Y esta medida, pues ciertamente va en la dirección de crear otro organismo que nos va a afectar sin que nosotros tengamos injerencia en eso. Y eso es una manera de incidir también en el debate del estatus, ¿verdad? Aunque tú no lo plantees en términos de voy a apoyar la independencia, la autonomía o la estadidad, tú estás planteando, aquí se están alterando las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, aunque no se diga así abiertamente, y se están alterando en una dirección de menor participación de los puertorriqueños y las puertorriqueñas en decisiones que nos afectan, y ese no debe ser el camino. Igual está planteado el tema de las leyes de cabotaje, por ejemplo, y otros temas que tienen que ver con la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, y que el partido pues ha ido tomando posición según el tema se plantea. Por la misma crisis obliga, ¿verdad?, a abordar una serie de temas. Y precisamente de eso queremos hablar luego, porque estamos hablando entonces de cómo elaborar nuevos discursos. Tú de cierta manera decías que las palabras no importaban. Yo creo que sí importan. Y yo creo que tú no te lo crees necesariamente. Quizás no expresé claramente. Y que cambiar la manera en que decimos las cosas puede cambiar muchas cosas, aunque no la realidad material inmediatamente, pero ayuda a imaginarnos distintos y a tener prácticas políticas distintas. Tal vez ese énfasis en la democracia y no necesariamente en el estatus no, digamos, espanta a tanta gente, y sí la gente se siente más persuadida por ese tipo de lenguaje. Y se dan cuenta de que, caramba, sí, nos están desplazando de todo tipo de participación ciudadana y de política pública, y nos están afectando, obviamente, a todos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. En esta casa todo habla de Viveka. Cada detalle es lo que da vida a esta casa y, más aún, lo que hace de esta una especial. Drama Oral presenta Viveka Vive. En esta casa todos estamos locos. El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida. Viveka Vive, desde el 27 al 29 de octubre a las 9 de la noche por Bonita Radio. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Y regresamos a Puerto Crítico con Rafael Bernabe hablando sobre precisamente el Partido del Pueblo Trabajador, la realidad y la situación política en Puerto Rico, las estrategias y los nuevos discursos, la imaginación política, todos los retos que hay ahora mismo en este proceso para tener posibilidades y abrir nuevas realidades políticas en Puerto Rico. Y dentro de eso mismo es impresionante, Rafael, cómo el Partido Popular, y tengo que mencionar el Partido Popular, camaleónicamente ya se comienza a transformar otra vez y están buscando por todas las formas ir haciendo cambios precisamente de discurso, poner otros énfasis, hasta cambios de candidatos. También hay que decirlo, el Grupo Ferrer Rangel está muy metido en este proceso de cambios de candidatos, entre otras cosas. Y hoy mismo, otra persona por otros medios, Aníbal Acevedo Vilá, acaba de publicar hace unas horas una carta haciendo una carta a los populares, diciendo básicamente si el partido, entre otras cosas, pero este es yo diría uno de los puntos claves, si el Partido Popular va a ser o va a continuar siendo un partido neoliberal sin más, o va a ser un partido socialdemócrata. Y me parece increíble porque siguen de alguna manera con el mismo cuento desde su formación en los momentos claves. Cuando ven que la situación está difícil, comienzan entonces a hacer un giro, por llamarle así, hacia la izquierda o de centro izquierda para atraer todos los sectores que continúan atrayendo, lamentablemente, y han estado atrayendo cuatrenio tras cuatrenio. Quisiera tener una impresión de esto y de por ahí seguir. Sí, bueno, yo creo que lo que tú señalas es correcto y lo que señalas es algo que es parte de un análisis que yo creo que muchísima gente va a estar de acuerdo. Yo creo que en Puerto Rico hay, desde el punto de vista político, varios sectores, corrientes, ¿verdad? Y no quiero dejar de lado, no quiero dar la impresión, por eso lo voy a mencionar primero y aterrizo en lo que tú estás señalando. Sí, sí. Yo creo que un sector importante son trabajadores y trabajadoras, electores, muchos de ellos, estadistas que históricamente votan por el Partido Nuevo Progresista y que yo creo que un grupo todavía no mayoritario, pero un grupo de ellos están empezando, ¿verdad?, a cuestionarse esa lealtad al Partido Nuevo Progresista sin que estén abandonando su perspectiva estadista, pero sí cuestionándose la naturaleza de ese partido. Ese partido, como igual que el Partido Popular, está pasando por un proceso de reformulación y se va a presentar o va a tratar, algunos de ellos van a tratar de que se presenten en las próximas elecciones con unas famosas nuevas caras, ¿verdad? Las famosas nuevas caras, ¿no? Para tratar de volver a recuperar esa lealtad de muchos votantes que quedaron bastante desencantados con el gobierno de Luis Fortuño. Yo creo que el PPT tiene un trabajo importante de tratar de comunicarse con ese sector. En la asamblea nuestra, recientemente, interesantemente, que dicho sea de paso, es interesante esa asamblea como las otras nuestras porque aparece mucha gente nueva que por primera vez van a una actividad del PPT y hablan en la asamblea igual que, ¿verdad?, cualquiera otro. Y allí hubo varios señores, un señor en particular al final, el que se paró y dijo: yo soy veterano, yo soy estadista, pero estoy cansado de votar por el Partido Nuevo Progresista y no voy a votar más y voy a votar por el PPT porque yo entiendo que es el partido que defiende a los trabajadores, defiende a nosotros los veteranos que estamos olvidados y toda una serie de elementos que él trajo, que yo creo que es un síntoma interesante, ¿verdad?, esa intervención de ese caballero en la asamblea. Pero yendo a lo que tú dices, hay un sector muy importante de la política puertorriqueña que es un sector de gente que son gente, vamos a llamarlos progresistas, que creen en la justicia social, que favorecen legislación ambiental, que creen en la defensa de los derechos de los trabajadores, que creen en la defensa de los derechos de la mujer, que creen en la defensa de las luchas contra diferentes discriminaciones por género, por preferencia sexual. Es decir, un amplio sector progresista, de avanzada, con el nombre que tú le quieras poner, que constantemente es un sector del cual yo creo que depende grandemente el Partido Popular para su apoyo electoral, convencerlo cada 4 años de que deben votar por el Partido Popular. Y yo creo que una parte importante de ese sector
todavía vota por el Partido Popular con cierta resignación, no con mucha esperanza, ¿verdad? Con la visión de que, bueno, esto es lo que hay, es mejor que el otro partido desde la perspectiva de ellos, vamos a votar por el Partido Popular, siempre pensando hay otras alternativas que quizás se acercan más a mis ideas realmente, como el PPT, pero el PPT no va a ganar, el PPT no tiene posibilidades, y así vamos a votar entonces por el Partido Popular. Y el Partido Popular juega esa carta, ¿verdad? El Partido Popular, como tú dices, ahora que viene el año electoral, puedes estar seguro que ahora de nuevo va a ser el partido patriótico, soberanista, defensor de los trabajadores, socialdemócrata, van a levantar el miedo a que gane alguno de los sectores más conservadores del Partido Neoprogresista, etcétera, para lograr ese voto. Yo creo que es tarea y reto de nosotros demostrar que en algún momento tenemos que bajarnos de esa máquina, bajarnos de ese juego, no volver a creer, ¿verdad? Para darte un ejemplo específico, García Padilla en las elecciones pasadas prometió y juró que él iba a, quizá no juró, pero prometió que iba a tomar acción en el campo del estatus y el tema de la Asamblea Constitucional de Estatus, y que se iba a legislar ese tema. Yo no tengo duda de que muchos soberanistas, amigos míos, votaron por Alejandro García Padilla pensando que el Partido Popular iba a tomar acción en ese terreno. Yo estoy seguro que el año que viene van a decir no pudimos hacerlo, pero no pudimos hacerlo porque el problema de la crisis económica no lo permitió. El problema de la deuda es muy grave, tuvimos que atender esta emergencia, ahora sí lo vamos a hacer. Voten por nosotros en el 2016, que ahora sí viene la Asamblea Constitucional de Estatus. Y yo creo que sería triste que, ¿verdad?, que volvamos a firmar ese cheque sabiendo que es un cheque que no tiene ningún fondo, ¿verdad? O aceptar ese cheque, mejor decirme, quizás es la mejor forma correcta de la metáfora, aceptar ese cheque sabiendo que ese cheque no tiene ningún fondo, y que tenemos que buscar nuevas opciones y nuevas alternativas. Así que a mí no me extraña que el Partido Popular esté ya reconsiderando, ¿verdad?, cómo va a presentarse al electorado en el 2016, sobre todo viendo cómo atrae a ese sector progresista, de izquierda moderada, izquierda radical, soberanista, todo ese grupo importante, cómo lo atrae de nuevo a las filas del Partido Popular. Yo creo que hay un reto a ese sector en particular, ¿verdad?, de las muchas cosas que se plantean en las elecciones, de si van a seguir apoyando esas alternativas o van a ayudarnos a construir nuevas opciones. Yo evidentemente defiendo la segunda opción y creo que hay buenas razones para pensar que un grupo mayor de personas en el 2016 van a entender la futilidad de seguir endosando al Partido Popular cuando evidentemente no hay un compromiso real ni de atender ni del tema del estatus, y lo que ha habido ha sido, si yo no he leído la carta de Acevedo Vilá, pero si lo que dice es que ha sido un partido puramente neoliberal, es una descripción exacta de lo que es. Exactamente. Y lo curioso es que mucho se habló en un momento y todavía se sigue citando a Willy Miranda Marín, y yo lo que recuerdo de ese discurso aquel era de ruptura. Así no se sigan mencionando ruptura si no la van a hacer. Es tiempo de ruptura. Y me parece que también es tiempo de estridencia. Y no es tiempo de coger las piedras para hacer caminitos, ni, como dijeron por ahí, construir, sino tal vez sí construir, pero a pedradas. Hay que estar muy claro y tomar posturas. Y tomar posturas que rompan definitivamente con la mafia PNPPD. Muchas gracias por estar aquí y seguimos en Puerto Crítico hasta la semana que viene. Gracias, Sixto. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.